todos. Una nueva sesión de Modo Winemaker, de este lindo proyecto de iniciativa que es Soy Vino Mexicano, que busca ser la plataforma más importante, educativa y de promoción del vino mexicano. Así que gracias por estar, gracias por acompañarnos. Ahí veo que se está sumando mucha gente. Ya tenemos a nuestro invitado de lujo de hoy. La verdad que tengo la oportunidad de conocerlo personalmente, no de hablar como vamos a hablar ahora. Tengo muchas cosas para preguntarle. Claramente en una hora no voy a poder terminar, pero voy a hacer lo más eficaz en lo que se pueda. Y bueno, es un honor tenerlo con nosotros al doctor Víctor Torres Alegre, que creo que es una eminencia y ha dejado una huella internacional en el mundo del vino, y hoy lo tenemos en la industria del vino mexicano y hay que aprovecharlo. Así que ahí nos mandan saludos de Iowa, muchos saludos, Nali. Gracias, Leo, Alex, bueno, varios que se están uniendo. Vamos a empezar. Lo voy a unir a Víctor, que bueno, ya me está esperando del otro lado. Así que bueno, dichosos. Hola Vivi. Hola Vivi, gracias por emocionarnos siempre y por estar tan cerca. Hola Abraham, ¿qué tal? Hoy, dichosos los que tengan la oportunidad de seguir esta charla, porque de verdad, vamos a conocer realmente muy parte interna a nuestro doctor Torres Alegre. Así que será un gusto. Hola mamá que sigue fan. Así que bueno, le voy a dar la alta a Víctor. A ver, Víctor, si estás por acá. Un segundito. A ver si me aparece Víctor. Tiene que estar por acá. Acá está. Vamos a esperar a que se conecte. Ya le di la entrada a Víctor, que está del otro lado. Ahí estamos, ahora sí. Hola Víctor. Hola Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por el tiempo. No, al contrario, gracias a ti. Un placer, la verdad que cuando se dio la oportunidad de esta entrevista, créeme que bueno, fue una alegría, porque claramente sos parte de la industria y tenés tanta importancia en el medio, tanto como productor, como enólogo y como parte de lo que representa el vino, que para mí es un honor que participes y que nos acompañes en este proyecto, en esta iniciativa. Así que feliz de que estés con nosotros. No, pues el gusto es mío, me da mucho gusto que me hayas podido invitar y aquí estamos. Muy bien. Bueno, vamos a empezar el primer bloque. El primer bloque va a ser bastante dedicado un poco a tu trayectoria como persona, como enólogo y como productor también. Así que me gustaría empezar por la pregunta que le he hecho a varios. Ha estado tu colega, ha estado Paco Rodríguez, ha estado el doctor Joaquín Madero, varias gente interesante. Y entonces pregunté lo mismo, si bien hoy tienen una carrera y tienen una profesión, ¿cómo fue tu primer contacto con el mundo del vino? Es decir, ¿cómo fue que decidiste iniciar esta aventura? Bueno, mira, fíjate que cuando yo soy ingeniero agrónomo, especialista en industrias agrícolas. Estudié en Chapingo, en la Escuela Nacional de Agricultura. Cuando estábamos en sexto año, nos fuimos de viaje de estudios a Brasil. Y me tocó visitar Bento González. Y cuando yo estuve ahí, realmente me enamoré de lo que veía y dije, yo quiero esto para vivir. Mira vos. Entonces de ahí surgió realmente la idea ya de buscar vivir por parte del vino, ¿no? Claro. Me regresé a terminar el último año en la escuela. Cuando terminé, bueno, lógicamente empecé a estudiar francés, porque yo ya tenía en mente el poderme ir, y conseguí una beca del gobierno francés y agarré a toda la familia y dijimos, vámonos, ¿no? Muy bien, y muy bien. De esa manera fue que nos iniciamos en la parte del vino. Después, bueno, pues ya sabes, mi historia es que llegamos a Burdeos, me tocó hacer el diploma de enólogo, hice 2 certificados de maestría, el doctorado, y tuve la oportunidad de hacer muchas cosas interesantes que cambiaron un poco la idea de lo que se creía en el vino en aquel momento. Claro. ¿Sabes que el otro día hablaba con mi papá y él me comentaba, porque él escuchó la entrevista de Paco Rodríguez, donde él contaba también esta parte de que se había ido a Francia a estudiar. Él en su momento me contó que no había ido con tanto conocimiento de idioma, y que allá fue como el golpe, ¿no?, de
en este caso vos te preparaste, pero la anécdota acá es la fortaleza y las ganas de avanzar en la vida, de tomar esa decisión de irte a un país que claramente estamos hablando que ahora uno puede agarrar el Google o puede agarrar cualquier cosa y ya sabes dónde vas, ¿no? Ya sabes qué piensa la gente, qué come, pero en ese momento era mojar el dedo y decir el norte para allá, el sur para allá y a ver a dónde voy, ¿no? Mira, te voy a contar una anécdota que es muy interesante. El primer día que fui a clases, llegué en la mañana, me tocó que me tocara con Rivero Gallón la primera clase. Después pasamos a un laboratorio donde había una cata con una persona que estaba catando vinos de Burdeos y cuando llegué a comer a mi casa le dije a mi mujer, mira, ni desempaques, yo creo que nos vamos a regresar, no entiendo absolutamente nada. Y mi mujer me dijo, no, mira, tranquilízate, vete con más tranquilidad. En la tarde ya me fui, ya en las clases de la tarde entendí un poquito más, pero sí llegó el momento también desesperante de decir, híjole, esto está muy difícil. Nuevamente, pues fue pasando poco a poco, ¿no? Ay, se congeló. Sí, me imagino que bueno, como bien decís, o sea, más allá de la aventura de uno querer aprender y querer avanzar, también están los obstáculos, ¿no? Que eso es un poco lo que ustedes han vivido en una época tan difícil de comunicación y tan difícil de poder tener una solución como hoy. Hoy cualquiera se podría ir a estudiar a Francia y creo que ya con bajarte una app, una aplicación que te traduce, ya puedes estar en una clase o no sé, más facilidad. Y creo que tiene un doble mérito. Y bueno, y la verdad que es un ejemplo a seguir porque no muchos lo hicieron. Y eso habla también yo digo la palabra ganar la mente. Cuando uno le gana la mente puede lograr lo que quiere y desafiar lo que sea necesario, ¿no? Entonces, creo que ustedes tres, tanto vos, Paco y el doctor Joaquín, le han ganado la mente de desafiar algo que no sabían con qué. Así que es un ejemplo y me da mucho gusto tenerlos cerca, ¿no? Es muy importante eso. Vos sabés que contaste algo muy, muy bueno en la parte que bueno, estuviste estudiando en Burdeos y yo me enteré, y me lo llegaste a contar un poco vos, o escuché, de que vos presentaste una tesis y has hecho una situación en la cual ha dejado una huella en el vino internacional. Así que me gustaría que me cuentes y que le cuentes a la gente un poquito de eso, por favor. Sí, mira, resulta que para poder complementar mi tesis, yo había hecho un estudio para determinar la temperatura de fermentación, la óptima para los vinos blancos. Entonces, tuve la fortuna de que en el momento en que yo estaba terminando mi estudio, había una reunión de enólogos, de los mejores enólogos franceses. Estaba, bueno, lógicamente Rivero Gallón, estaba Emile Peinot, todos los de la plana grande del vino. Y entonces yo le pedí a Rivero Gallón que me permitiera hacer la degustación con ellos, que no iba a tomar mucho tiempo. Y entonces yo tuve la oportunidad de hacer la cata con ellos y al final pude demostrar, porque yo trabajé siempre con estadística, entonces al 98.5% de seguridad, la mejor temperatura de fermentación para los vinos blancos fue 18 grados Celsius. Esto, cuando se lo comenté al director, a Rivero Gallón, me dijo, usted no puede ir en contra de Burdeos. Le dije, pero son mis resultados. Me dice, pero bueno, me dijo, usted no puede publicarlo mientras esté aquí, si no, no le doy el doctorado. Entonces me dijo, usted póngalo en su tesis y luego lo va a diseminar, pero por lo pronto no quiero que funcione. Entonces, afortunadamente con el tiempo la gente empezó a leerlo y empezó a hablarme y comunicarse conmigo, enviar información. Y sí, demostramos que aunque a 10 grados Celsius se formaban más aromas, a 18 grados se conservaban. En el caso del vino blanco, los vinos que estaban fermentados a 10 grados, que era la recomendación de Burdeos, se perdían muy rápidamente los aromas y no perduraban. Entonces, eso demostró, te digo, con los grandes catadores, cuando hicimos la cata, ellos mismos, eran 25 catadores con los que estuve yo, y 4 catadores tuvieron la misma opinión de los 18 grados Celsius.
solamente había uno que no le gustó, pero yo creo que era medio malito porque ni siquiera me puso su nombre en la hoja de En la hoja. ¿no? Claro. Yo creo que lo que pasa es que, claro, era como ir contra la corriente, ¿no? Porque de alguna manera era en esa época, y yo creo que también, nada más que hoy creo que la viticultura mundial ya no hay solo un país que produce vino bien, sino que es de todos, ¿no? Entonces, creo que en su época también, esa época de cúspide de Francia, era como darles a decir algo que no te iban a decir, por más que fuera verdad. Y qué bueno que lo pudiste lograr, ¿no? Sí, mira, lo que pasaba es que en aquel momento estaban sacando una nueva versión de la enciclopedia de Ibero Gallón y Milpeynot. Entonces, yo iba en contra de la nueva enciclopedia. No lo podían aceptar en ese momento. Claro. Por eso yo estimo que eso era la razón. Claro. Porque fíjate que yo fui el primero que trabajó con estadística en Burdeos. Entonces, yo dejé muchas cosas ahí para los posteriores, ¿no? O sea que tuve la gran oportunidad de haber trabajado con lo que se llamaban el patito feo de la enología, que eran los ácidos grasos, y pudimos comprobar que había una correlación con la formación de los ésteres aromáticos. Entonces, tuvimos oportunidad de dejar buenas cosas ahí. Qué bien. ¿Quién ha sido tu mentor? Digo, porque todos tenemos siempre un mentor en nuestra vida. Él se llama Alain Bertrand. Él fue con el que yo trabajé. Sin embargo, el que era mi director de tesis era Rivero Gallón. ¿Sí? O sea, para México, Okay. Gallón, pero la verdad es que allá en el instituto era Alain Bertrand. Bien. O sea, era quien de alguna manera... Fue el que me dirigió. Perdón que se me cortó a mí y no sé qué pasó en la transmisión. Ahí estoy de vuelta, ya estoy acá. Bien. Sí, él te eligió como para seguirte en tus pasos, digamos, hasta hacer la tesis. Sí, claro. Él que hizo, o sea, en su parte de profesionalismo, ¿dónde fue que tuvo su...? Mira, él era profesor, él era de Cognac. Ajá. Y era profesor de los pocos profesores que había en aquel entonces ahí en Burdeos. Era una persona muy, muy conocida dentro del medio de la enología, porque trabajó con cromatografía de gases y cromatografía líquida. Y entonces una buena parte de mi tesis fue en base a la cromatografía gaseosa, aunque yo trabajé con muchas otras cosas en aquel entonces. Qué interesante. Fíjate que yo he visto y no tengo entendido, no muchos enólogos son tenidos en cuenta como jurados. Y es verdad, o sea, creo que siempre en la parte de los concursos, en la parte como tal, no digo que en su mayoría son sommelier, hay muchos que también ya buscan master sommelier, que buscan, depende de los concursos, pero tengo entendido que tu carrera como profesional has tenido un montón de participaciones en concursos y eso no es normal. O sea, los enólogos normalmente a veces casi ni participan, una porque no les gusta o porque no hay tanta concurrencia. Contame, ¿qué experiencia has tenido muy grande en eso? Fíjate que me tocó sí, he participado en una gran cantidad de concursos, pero fue muy interesante cuando cumplió 50 años el primer concurso que existió, que fue el de Eslovenia. Entonces me invitaron al cincuentenario Fue una cosa preciosa, realmente. Estuve ahí en Eslovenia, estuve de viaje personal, pero me tocó coincidir con la fiesta de la vendimia de ellos, que se hizo en un museo muy importante, y llegué a probar más de 40, 50 veces. Tienen como 90 bodegas o 60 más o menos, muy familiares, muy de poca producción, pero está bien integrada sí, muy bien, sobre todo blancos. Sí, y te digo, después me invitaron a Argentina, a España, a varios concursos. Estuve en Peñafiel, en el Castillo, donde se llevaron a cabo los concursos, en Sevilla, en Granada, bueno, en muchos lados. Y la ventaja es que en París, bueno, me gusta mucho París, afortunadamente, tengo 15 participaciones en París, ¿no? Y luego en Canadá, así que lo que pasa es que con el tiempo, pues tienes que decidir que hay que trabajar más que viajar.
los concursos, ¿no? Entonces, me quedé con muy pocos ya para poder atender la vinícola, ¿no? Pero eso, digo, más allá de la experiencia de un concurso, yo siento que, bueno, quizás yo mi experiencia, ¿no? Como consultor, cada vez que voy a un concurso, es un entrenamiento. O sea, realmente uno sale de ahí, quizás tu paladar no es el mismo antes de entrar en un concurso. No, y va a ser que es bien importante porque resulta que tienes la oportunidad de ver cosas nuevas. O sea, la enología va cambiando, no se quedó estable ni nada parecido. Entonces, cada vez que vas a un concurso ves nuevas maneras de hacer vinos, o sea, totalmente diferentes, y vas buscándole un poquito lo raro que puede existir o lo novedoso. Sí, y quizá bueno, de mi parte como consultor, lo que me hace justamente es ampliar un poco el panorama de criterio, pero quizás a vos como productor también seguramente te va a ayudar a quizás todas las ideas que vos vayas teniendo y que quieras trasladar al producto final, puedas también diversificar un poco las tendencias, sobre todo de hacia dónde van ciertos países, ¿no? Así es. Fíjate que una buena parte de lo que yo aplico en la elaboración de mis vinos, bueno, lo aprendí con profesores de Burdeos, que en aquel entonces eran mis compañeros y después fueron profesores en Burdeos. Entonces yo iba, tenía la oportunidad de platicar con ellos, me decían lo que estaban haciendo y yo tomaba de lo que ellos me decían, tomaba lo que me parecía muy interesante y lo podía aplicar aquí en los vinos que estábamos elaborando. Entonces hubo un acercamiento grande y creo que sí me sirvió de mucho el estar viajando. Yo normalmente iba cada 2 años a Burdeos hasta que pues ya empezó a llegar a ser un poco más difícil, ¿no? De hecho, hace 4 años que... Vos digamos que vos tenés en tu forma de analizar, sí, pero en tu forma de pensar al momento de ver tu viñedo y ver tu producto final, ¿tenés un sistema muy de Burdeos? O sea, si sentís que tenés esa parte como integrada, o no, solamente es un gusto tuyo y un entendimiento de... Aquí lo que es muy interesante es que yo lo que aprendía fueron técnicas que eran novedosas y las aplicaba. Si me gustaba el resultado, las guardaba, pero fue cambiando, porque normalmente, fíjate, yo tuve la gran oportunidad cuando llegué a México de trabajar en una vinícola que hacía 2 millones de litros de vino, pero nada más se embotellaba 200,000. Entonces yo tenía 1,800,000 para divertirme, hacer lo que se me ocurriera con el vino, hacer las pruebas prácticas y empecé a hacer vinos de todas las maneras. Finalmente los destilaba, entonces no había ningún problema en eso. Y me dio oportunidad de conocer mucho el Valle de Guadalupe y los varietales. Entonces yo tuve la oportunidad de ir mejorando, cambiando lo que yo traía de Burdeos, mejorándolo para aplicarlo en un país diferente, con temperaturas diferentes de maduración, con uvas diferentes. Entonces sí cambié y a la fecha solamente hago un solo vino con todavía lo que era lo que me enseñaron en Burdeos. Ahí fuera lo demás, lo que lo he ido aprendiendo y entonces lo voy aplicando. Es la mayor parte, sobre todo vinos muy modernos, ¿no? Bien, sí, de hecho, bueno, ese vino del cual hablas, de Burdeos o concepto como tal, es la llave, ¿no? Sí, exactamente. Sí, la llave blanca, que es el que tiene y la llave tinta, los dos que tienen esta filosofía de vinos de guarda, de alguna manera, podríamos decir. Así es. Y vas a ver que es... Sí, por favor, no decime. No, te decía que originalmente eran vinos que eran 2 o 3 varietales que estaba utilizando. Después yo cambié un poco la idea de hacer los Cru Garage, que es realmente la parte novedosa, y nos dedicamos a hacer puros monovarietales, ¿no? Sí. Es mucho más difícil trabajar con monovarietales, ya que si se te echa a perder, hay que tirarlo, ¿no? No hay más, claro, sí. No se puede corregir con otro que haya salido regular, ¿no? Entonces, totalmente. Eso hace que sea un poquito diferente también la enología. Claro, es una enología donde tienes que estar más puntual en lo que estás haciendo, tienes que determinar exactamente lo que quieres, porque si no, no hay regreso atrás, ¿no? Totalmente. ¿Cuánto ha cambiado Víctor Torres Alegre
en función a la forma de pensar cómo se hace un vino según la tendencia de cómo va evolucionando el consumidor mexicano. Es decir, porque claramente hay que entender que en los últimos 5 años, quizás antes había una tendencia o se hablaba de que los vinos con sobremaduración o con un poquito más de dulzor, o sea, como que había esta sinergia, ¿no? De pensar que en México era lo único que se iba a hacer o a tomar, ¿no? Por eso pasó mucho que no habían blancos con acidez y no habían blancos quizás con carácter, y el consumidor mexicano ha cambiado, y creo que ese cambio lo ha hecho ser un poquito más entendido del vino, ¿no? Entendido a lo que está tomando. ¿Cómo has cambiado vos según esa tendencia? O sea, es decir, si sentís que te has adaptado, si sentís que no, y has seguido con lo que has querido hacer, ¿cómo? Mira, he ido cambiando, yo creo que es parte de la evolución. Hemos ido cambiando en la evolución. Lo que nunca he cambiado, que es algo que sí, yo no modifico ni toco los vinos, ¿no? O sea, yo no los acidifico, yo tal como llega la uva, la proceso, y si le falta acidez no me interesa, ¿sí? Lo compenso con otra parte de la elaboración del vino, que son los aromas, los sabores, pero nunca le agrego nada, ni he utilizado nunca taninos de esos que le agregan ahora. Híjole, es una pena. Las bolsas esas para cambiar el sabor. Y realmente, o sea, sí, vas a ver que le puedes quitar el amargo a un vino, pero un vino es una mezcla ahí de madera con madera, porque utilizan muchas cosas. Bueno, cada quien tiene su estilo, yo no estoy en contra de eso, nada más digo que yo guardé un poco esta idea. Y sí me ha tocado cambiar, porque te digo, yo he ido cambiando en función de lo que yo voy viendo y apreciando. O sea, que sí he estado modificando la elaboración de mis vinos. Ahora, no tenemos una regla, eso sí es bien importante. Yo, en función, yo y mis hijos, porque Leonardo Torres Alegre, Torres Alegre de Tejada, perdón, Leonardo me ayuda a hacer los vinos y lo que me interesa es transmitirle a él y a mis hijos un poco la idea de por qué hacer algunos cambios, por qué hay que dejar más tiempo en el tanque, por qué menos tiempo, por qué más madera, etcétera. Porque la idea es, en principio nosotros queremos hacer vinos de guarda, que esa es un poco la idea. Nada más que después surgió la idea de hacer los vinos de Vico, que es un poco cambiar esta idea, ¿no? De hacer también vinos que puedan tomar más jóvenes y que de todos modos sean vinos de calidad, que eso es lo más importante, ¿no? Totalmente. Fíjate que, siento que claramente Vico, yo los he probado y los conozco muy bien, las dos líneas. Vico es como, o sea, cuando surgió, cuando empecé a conocer la marca, me terminó de completar todo un proyecto, porque creo, y el otro día lo pregunté justo con Beto Verdeja de Domecq, le preguntaba por qué no en Ensenada hay más proyectos de guarda, o sea, ¿por qué no se puede llegar a eso siendo una zona tan importante Ensenada en historia, en vides muy viejas, en enólogos con mucha historia? O sea, ¿por qué no tenemos muchos más Torres Alegres en esta parte, ¿no? de la filosofía de vinos de guarda? Y entonces, yo me pregunto hacia vos, ¿no? Yo sé que vos tenés una historia y una trayectoria como para hacer eso. Y quizás mi pregunta es, ¿depende mucho de la persona o crees que realmente sería muy complicado pensar que muchas bodegas puedan tener un desarrollo de guarda en general, ¿no? En Ensenada. Mira, yo creo que es una cuestión económica, ¿eh? El problema de los vinos de guarda es que el costo es muy alto. O sea, son vinos muy costosos. El hecho de que los guardes 2 o 3 años en barrica, realmente, o sea, que tú compras la uva, que está carísima en dólares, y los empiezas a vender a los 4 o 5 años, ¿no? Entonces, la cuestión es que tienes que aguantar la posibilidad, pues, de empezar una venta muy tardada. Entonces, yo creo que muy poca gente está animando a hacer eso. Ahora, en el caso de nosotros, yo creo que es por la historia que ya tenemos y porque yo soy muy testarudo probablemente. Y a lo mejor va a tardar, pero pues prefiero que sea así y que cuando salga sea algo de una manera diferente, ¿no? Sí. La cuestión en el caso de particular de nosotros es querer conservar una calidad que sea óptima y que sea muy representativo. Fíjate que yo cuando iba a presentar mi examen, se desarrolló el primer Vinexpo, que fue en 1981.
Mi hijo Leonardo acababa de nacer, nació unos días antes de que fuera Vinexpo, pero tuvo un problema de sangre y se tuvo que quedar en el hospital. Y yo fui a Vinexpo y conocía un poco de las cuestiones. Y en ese momento vi que había 2 o 3 casas vinícolas mexicanas. Que no quiero decir nombres porque... y conseguí que me vendieran algunos vinos y los guardé porque dije, bueno, pues para mi examen los voy a dar porque normalmente cada uno de los extranjeros que iba ofrecía en la presentación de la tesis pues, unos vinos de su país, ¿no? Y ahí los guardé yo, pero fíjate que me entró una duda y dije, ¿y si no están buenos? Claro, claro. Y sí. Y los probé y excuso decirte que tiré todos. Entonces, lo que hice fue, mi papá me había llevado un poco de mezcal y mi suegra me había llevado un poco de tequila y ofrecí mejor tequila y mezcal como producto mexicano y compré un vino francés para que no se viera mal. Pero en aquel momento, fíjate que me dio tanta pena que dije, ¿yo sabes qué voy a hacer? Que no vuelva a ver a un mexicano que le dé pena en todos los vinos. Que realmente sea orgulloso de que diga, este vino es mexicano. Y entonces me quedé un poco con esa idea y mucho de lo que yo trabajé y lo que traté de hacer fue hacer algo extraordinario mejor para poder hacer algo y que México tuviera la oportunidad de tener algo de mejor. De hecho, me tocó dar clases, di clases en la especialidad de enología aquí en la UABC y tuve la oportunidad de ir a España y traernos la licenciatura en enología. Ya hay ahorita enología en Ensenada. Sí, sí. Pues de alguna manera hemos trabajado también para que la gente aprenda la enología moderna y no nos quedemos con la antigua, ¿no? Totalmente. Fíjate que yo siento, y esto es una pregunta personal hacia vos, ¿cuál es tu pensamiento en cuanto a los vinos de taparrosca? Si para vos los ves como efectivo o los ves como algo que no representa más allá de que pueden aportar ciertas cosas de beneficios comerciales? ¿Cómo es tu filosofía con eso? Mira, yo creo, mira, hay sistemas de tapar los vinos que tienen alguna necesidad. Digo, por ejemplo, es mucho más fácil tener una rosca, por ejemplo, para alguien que va en un avión, pues abrir la botella y no estar batallando con el sacacorchos, que de otra manera lo tienes que hacer con los corchos. Y por ejemplo, en Japón todos los vinos son con ese tipo de taparrosca. Y entonces la gente va, compra el vino, sale, lo abre y se lo va tomando ahí. Entonces, yo creo que es cuestión práctica, pero lo malo es que no evolucionan esos vinos. Esos vinos se quedan como están, que puede ser muy bueno. Yo no digo que al contrario, hay vinos hechos, bien hechos, porque de hecho hasta los vinos de Chateau Margaux, perdón, sí. Los embotellan con eso porque en Japón los quieren así, los quieren con el taparrosca. Entonces, la cuestión comercial que te digo depende para el uso que van a tener, ¿no? Pero yo lo que siento es que no evolucionan los vinos. Hemos hecho pruebas y no evolucionan. Entonces, no vale gastar tanto en hacer un vino de excelente calidad y ponerle una... Claro, sí. Pero te digo, tiene su función. El consumo, fíjate que a mí me pasa mucho por un poco de la consultoría de los restaurantes o el acercamiento que tengo a la industria del on-trade, y es que cada vez más los restaurantes están en la tendencia de buscar vinos de taparrosca jóvenes, porque claramente sí te ayuda mucho en tener que evitar que alguien cierre mal una botella, ¿no? Entonces hace que la taparrosca tenga un cierre más hermético Y la verdad que personalmente yo he probado muchos vinos de taparrosca pensando en vinos del momento, jóvenes, no evolucionados, sino para eso, y me gustaría que México... Mira, el único problema que es parte de una tendencia nueva en la industria del vino mundial, y ya del lado de este charco, digo yo, que es Estados Unidos, es Chile, Argentina, mismo Brasil, ya están con taparrosca, y creo que México en eso tendríamos que, no sé qué pensás vos, ¿no? Pero por lo menos hay muchos vinos jóvenes en México hechos para beber al momento, y creo que sería una buena tendencia.
Sí, mira, lo único que pasa es que yo soy un poco enemigo del plástico porque hay una sustancia cancerígena. Entonces, aún las taparroscas tienen plástico, o sea, pequeña la cantidad. Entonces, hay parte de algún compuesto, de un talato que pasa al vino y puede ser grave y llegar a ser cancerígeno. Entonces, por eso es que no estoy. No, entonces sí. Es muy poca la cantidad, pero te digo, yo creo que son nichos en los cuales está participando gente. Y yo estoy de acuerdo contigo. Hay gente que quiere algo más práctico. Sí, puede ir por ahí. Siempre vamos a quedar un poquito de lado los que guardamos un poquito de la tradición, ¿no? Sí, no, eso no sé. Bueno, igual hay para todo, eso es lo bueno. Hay para todos los gustos. Te iba a preguntar, Víctor, metiéndonos un poco, bueno, ya empezamos a hablar de cosas de tendencia y también de Ensenada, pero metiéndonos un poco más en Ensenada como tal, yo he notado que bueno, la aparición de nuevos jugadores dentro de la industria de Ensenada y un poco también la situación creo, de entendimiento a lo largo del tiempo de la gente con el tema de los viñedos, nuevos enólogos jóvenes también, y esto no lo digo no lo digo por un tema de que no sea ni peor ni mejor, sino porque creo que justo hablabas vos de la enología moderna, ¿no? Y creo que hay muchos chicos que han llegado con nuevos proyectos a Ensenada, a aportar, y muchos extranjeros, de hecho. Y que creo que ha habido una revolución interesante en Ensenada, ¿no? No sé cómo lo ves vos, pero hoy en día siento que hay diversidad, hay estilos diferentes. Antes creo que se tiene una visión muy compacta en Ensenada, como que se hablaba mucho de la mineralidad, se hablaba mucho de quizás la sobremaduración en barrica, o sea, cosas que hoy creo que de a poquito, entre todos, entre varios, ya han armado un bloque muy importante. No sé qué pensás de eso. Sí, mira, afortunadamente hay una gran cantidad de nueva gente, nuevos enólogos o winemakers que están empezando a hacer cambios, y yo creo que es bueno. O sea, yo creo que la enología tiene que ir cambiando, porque de esta manera vas acercándote más hacia el consumidor. El consumidor te va marcando muchas veces los gustos, pero pues es que hay gente como yo que somos muy tradicionalistas y no aceptamos muchos cambios de una manera, sino los más sofisticados, pero en fin, de hecho creo que sí es muy importante y está habiendo buenos cambios en el Valle de Guadalupe. Realmente ha habido gente nueva que está manejando. Ahora, sobre cosas muy nuevas de tecnología muy moderna, fíjate que hay muy poca gente que está aplicando realmente tecnología moderna, O sea, yo creo que sí están llegando gente preparados y lo están haciendo, pero poca gente. La gran mayoría de las vinícolas que son muy anteriores no están participando en ese sentido. Yo creo que están participando más en hacer vinos rápidos y que vendan y ahí se van, no importa si son del gusto o no del gusto, pero creo que le falta un poco a ese empuje que me gustaría ver. Hay muchos proyectos en Ensenada que yo les llamo que son los proyectos de in situ, en donde no buscan quizás, no buscan tener una situación tan relacionada a la calidad, no digo la calidad, a ver, no es la palabra, no tan relacionada a la parte interna, sino a la externa, hablando del enoturismo, ¿no? que se venden casi el 100% de la producción en bodega, y eso hace de que no tengan el feeling de la parte comercial, porque a fin de cuentas la parte comercial es donde ves cómo estás con el otro, el precio en esto, en otro, pero si vendes todo en bodega, la verdad que tampoco es mucho problema, ¿no? No, al contrario, sería ideal. Claro, sí, sería lo que todos quisiéramos. Pero bueno, siento que aparte de eso, ahí me dice la pregunta, ¿a quién consideras que son los grandes enólogos del mundo? En el mundo, vos, ¿a quién consideras que sean los grandes enólogos del mundo? Híjole, mira, yo siempre digo que, bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar con Michel Roland y es un muy buen enólogo. Lo considero que es muy capaz. En Estados Unidos me ha tocado conocer algunos. Yo creo que la mayor parte de los enólogos que yo considero son franceses. Creo que me gusta mucho, y también españoles. Marisabel Mijares, que es una enóloga también de Burdeos, que estudió en Burdeos, es una enóloga nacional y tiene conocimiento, y están haciendo vinos en China y
por todos lados. Sí. Entonces, hay mucha gente que quiero, entre ellos son, te digo, por parte de Francia, Michel Rolland, Alain Bertrand, que también es, hace vinos y es de buena calidad. Y te digo, y en España, hay mi amiga la que está en... Ay, perdón, es de Vega Sicilia, está... Ay, se me fue el nombre de la enóloga. Bueno, es muy buena amiga, me la encuentro normalmente. Sí, Begoña, perdón, Begoña. Ahí está. Enóloga, sí, ahí en España. Y te digo, y a mí me tocó conocer en Argentina también gente muy capaz, y al igual que en Chile. O sea, me ha tocado conocer gente que de alguna manera está haciendo cosas diferentes y muy interesantes. ¿Sí? Pero realmente, no, a mi edad ya no viajo tanto como para conocer tanto, ¿no? Entonces ya me he quedado más en el país, ¿no? Y aún en el país hay gente que está cambiando también y está haciendo cosas muy interesantes. Muy bien. ¿Sabes qué? Bueno, hacen una pregunta. Hay una situación que está pasando y me están comentando que por ahí se me corta mucho a mí la señal. Estoy en un edificio en donde somos 500 departamentos y a veces sí sucede, así que les pido perdón. La idea es que, bueno, espero que no vuelva a suceder, pero bueno, quizás tengamos por ahí unos temas de señal que siento que está pasando, pero espero que se solucione rápido. Me preguntan ahí algo interesante que me ganaron la pregunta, parece que me dieron la mente. Tuve hace un día, antes de ayer fue, hice un live para Revista Gourmet, en donde hablé de los vinos naturales, orgánicos y biodinámicos en México, ¿sí? En Ensenada hay varios proyectos así, como tal. El único biodinámico certificado que es el proyecto de Santos Brujos. La gente de Carrollida también hace una enología, o no enología, sino un proyecto de agricultura en biodinamia, y muchos orgánicos que ya están empezando. Mi pregunta es esta, que la hicieron ahí. Yo probé hace poquito, también en la cata, probé un vino natural, que es también de Allende, y la verdad fue como volver a empezar. Qué cosa tan, no sé cómo explicarte, o sea, sin maquillaje, sin corrección de acidez, natural, o sea, igual la palabra, ¿no? Pero como si tuvieras una sensibilidad de poder sentir todo en la boca, ¿no? Como si, es increíble, o sea, ¿qué opinas de los vinos naturales y si estás de acuerdo, qué pensás, cómo, para dónde va eso? Mira, yo creo que mira, yo he tenido mala suerte, yo creo, porque hasta ahorita no he probado un solo vino natural que esté bueno. Bueno, ese te lo voy a hacer acordar. Sí. Entonces, la gente está creyendo que los vinos naturales sí tienen que ser malos, porque según ellos hay que dejarlos que intervenga la levadura del viñedo, que no hay que ponerle anhídrido sulfuroso porque los vinos no duran creo que 4 o 5 meses y ya echaron a perder. Y les dan unos precios que parecen que son realmente... Yo no estoy ni de bueno. Yo estoy de acuerdo con los vinos naturales que están haciendo en Francia, que tienen anhídrido sulfuroso, pero que estén bien hechos. Sí. Que tú pruebes un vino, no porque esté turbio, el vino tiene que ser malo. Claro. Entonces, yo creo que se pueden hacer vinos de excelente calidad también, pero la gente está viendo la oportunidad de hacer vinos que son muy rápidos de hacer, que no le metes nada y los quieres vender carísimo. Entonces, lo que ha pasado, me ha pasado a mí, cuando he ido a algunos restaurantes en México que me dicen, sí, ya no voy a querer eso, duran muy poquito y son bien caros. Claro. Sí. Pero te digo, yo creo que sí hay, mira, en Estados Unidos, yo no los he probado, pero no he tenido la oportunidad, pero creo que en Francia también están haciendo vinos de calidad también. Pero aquí en México yo no he probado. Yo no digo que no lo estén haciendo. Nada más yo Mira, tengo dos que te puedo sugerir a recomendación, pues los he probado abiertamente. Ajá. Y es un Sauvignon Blanc que hace Lulú Martínez de Bruma, que es un vino natural que de verdad, mis respetos. Y el otro natural que probé hace poquito se llama Cava Garambulo, que es de San Miguel de Allende, Natalia López, la enóloga y la dueña, con 10 meses de barrica, y la verdad, de verdad, o sea, primero que nada, lo que decía es verdad, pasa mucho que los vinos naturales, de 10 que probás, quizás 6 te va bien y 4 no, porque es parte también de este sentido de darle naturalidad, en no poner sulfito, en no poner
El único que tiene la reglamentación como parte de certificación es Francia, que es el único que regula ciertas cosas. Los demás, ninguno está regulado. O sea que puedes tener un minero orgánico o no orgánico, puedes corregir o no corregir, o sea, que ahí hay algo que se revuelve, ¿no? Porque al final entonces no sos tan natural. Digo, sos natural, pero pones un poquito sulfuroso, o sos natural y no tenés mineros orgánicos, o sea, hay una ley hecha la trampa. Sí, los franceses te permiten utilizar una pequeña cantidad de anhídrido sulfuroso. Sí. ¿Sí? O sea, normalmente es importante. Ahora mira, cuando tienes un vino que lo estás guardando en barrica, perdón, pero te tienes que utilizar anhídrido sulfuroso. ¿No? Digo, yo te puedo hacer un vino, mira, yo te puedo hacer un vino blanco porque lo inventé un método y lo registré en España hace ya muchos años. Sí. Con oxidación, o sea que no tienes que agregar nada de anhídrido sulfuroso, lo oxidas, ¿sí? Lo vas a fermentar y se quita todo y se puede tomar. Yo tuve en el mercado un vino durante 10 años en ese sentido. Entonces sí se pueden hacer y se pueden hacer cosas bien, pero no son extraordinarias, ¿no? Entonces, sí, siempre a ver. Yo por eso estoy apostando un poco más por hacer cosas un poquito más de más valor, ¿no? Sin quitarle mérito a los que están haciendo vino natural o vinos diferentes. Y te digo, sí se pueden hacer cosas bien, pero no al aventón ni rápido, ¿eh? Son cosas que tienen que prepararse bien. Me preguntaban, dice, si tienen botella, si todavía ¿qué botella, cuál es la última añada de la llave? Y de qué tiempo, o sea, cuánto tiempo tienen, cuál es la última añada del vino de la llave del tiempo. Nada más tengo una, es de 1994. 1904. ¿Y tenés una sola? Sí. La única que queda. No, lo que pasa es que fue una historia donde yo empecé a hacer, mira, yo tenía que hacer una gran cantidad de vinos blancos en barrica. Entonces, antes de empezar a hacerlos en la empresa donde yo estaba trabajando, hice 5 barricas para practicar, porque sabía toda la teoría, pero no había hecho nunca una barrica. Entonces, hice 5 barricas, me quedaron muy bien, y al siguiente año hicimos 150 y quedaron extraordinarios los vinos. De hecho, tengo una anécdota muy buena con Michel Roland, porque a mí me tocó que Michel Roland lo trajeran no como mi asesor, sino para que revisara lo que yo iba a hacer. Mira vos. Y fue muy curioso porque cuando vino y dijo, bueno, pues yo me comprometo a hacer un buen vino en 4 o 5 años, ¿no? Y los dueños dijeron, no, ¿cómo así? El doctor dijo que en este año. Dice, no, yo no me comprometo. Ok. Entonces, dijo, los vinos blancos los vamos a hacer de esta manera. Y yo dije, no, los vamos a hacer de otra manera. Me dijo, ¿cómo? Claro. Entonces, Michel le dijo a los dueños, a ver, me están pagando $5,000 por día para que no hacerme caso. Le dije, mira, a ver, Michel, vamos a hacerle así. Vamos a hacer la mitad como tú dices y la mitad como yo digo. ¿Te parece? Bien. Me dijo Michel, sí. Ok. Entonces ya Michel se fue y regresó a la final de año ya para probar los vinos que ya habían terminado. Probó los vinos y le dijo a los dueños, bueno, a partir de ahora se van a hacer los vinos como dice Víctor. Y fue desde entonces tengo un gran respeto por alguien que tuvo respeto en ese sentido. Sí, porque, a ver, a fin de cuentas entendió un poco que si bien la experiencia que tiene Michel Roland es increíble, pero siempre creo que esa es la confianza y la franqueza de una persona que entiende que alguien puede saber más, ¿no? O sea, de rectificar lo que vos estás diciendo. Entonces te queda una sola botella de ese vino. No, me queda, va a ser que nos quedan todavía, sacamos a la venta 230 botellas y nos han de quedar como unas 40 y tantas todavía. Bien, ese es el que está en costo como en pesos o algo así. 12,000 pesos, sí. 12,000 pesos, ok. Y si alguien quiere adquirirlo, directamente les escribe por su página web, por tu página de la bodega, y ahí lo hagan. Bien, sí. Es del año 94. Sí, tiene 11 años de barrica y 12 o 13 años ya ahorita de botella. ¿Y cuándo fue la última vez que lo probaste vos? Lo probé, vas a ver que cumplí 70 años en noviembre pasado. Ajá.
y mis hijos me hicieron una reunión aquí con puras llaves del tiempo. Así que la acabo de probar hace unos cuantos meses. Bien, y bien, o sea, digo, ¿cómo la está increíble, sí. Qué bueno, qué bien. Bueno, podríamos decir que hoy es la botella más guarda que hay en el mercado, claramente. Entonces, así es. De alguna manera, el que quiera tener la posibilidad de poner a competir algún vino francés en la añada 94 con un vino mexicano, hay todavía 200 botellas, me dijiste, ¿no? Sí, pero en la actualidad quedan como 40 nada más. 40, perfecto. Bueno, qué interesante. Ahí le contestamos a alguien que había preguntado. Iba a preguntar algo que, bueno, creo que no es un tema para debatir, no lo quiero poner en debatir, pero creo que vos sos un gran aficionado del Nebbiolo, claramente, y de alguna manera ha generado bastante ruido el Nebbiolo, ¿no? No sé si o sea, sé que hay mucha gente que lo trabaja bien y que respeta un poco, digamos, las características del Nebbiolo. Hay otros que siento que solo ponen Nebbiolo en la etiqueta y el vino no tiene las características o tipicidad en boca, ¿no? Me ha pasado probar tu vino y sí creo que sos un fiel de cómo respetás la identidad del Nebbiolo. Pero, ¿qué pensás de esto, no? Porque hoy ya he encontrado Nebbiolos hasta, no sé, en zonas en donde no hay plantado casi. Sí, mira, yo creo que la gente vio que como empezó a adquirir buen precio, la gente que producía la uva le empezó a subir el precio de forma exagerada. Entonces, eso es lo que ha encarecido mucho más el precio de los vinos de Nebbiolo, que la uva es realmente muy difícil de conseguir por el precio tan elevado que están manejando. Sin embargo, creo que sí, tú dices, algunos que han respetado la elaboración de los vinos con calidad y hay varios, ¿no? Entonces, pero sí creo que alguien me decía, ¿por qué no la toman como insignia, ¿no? de Valle de Guadalupe? Casi todos los vinos en Valle de Guadalupe se dan bien, entonces yo creo que no tendría ninguna razón del Nebbiolo, ¿no? Básicamente creo que fue quien se encargó de poner al Nebbiolo dentro del juego de las variedades y los estilos, fue Ensenada, la verdad. Pero hoy claramente también hay otras regiones que hacen Nebbiolo, pero siento que los mayores vinos en México, hablando de Nebbiolos, o los mejores representantes están en Ensenada. Y claramente se entiende el costo de la botella, porque mucha gente por ahí, o he escuchado, ¿no?, en el mundo del vino de México que comentan que por qué tan caro el Nebbiolo y por qué. Y claramente hay una raíz, el precio de la uva, que es algo que no hay tanta producción, eso también lo hace más demandante. Y la verdad es que la gente paga una botella de 2.000 pesos por un Nebbiolo. O sea, ha creado una fama que no lo ha creado ni el Cabernet Sauvignon, no lo ha creado ni los Glen, ni nada. El Nebbiolo se ha encargado de ser esa fama del consumidor de pensar en un vino de alta gama, prácticamente. Sí, claro. Es una cosa muy interesante. Si tuvieras que sugerir una zona hoy en Ensenada donde creas que a lo largo del tiempo sea nueva, pero que a lo largo del tiempo lo ves como una zona bastante predominante, hablando de lo nuevo que hay, ¿cuál crees que pueda ser una zona importante? Mira, Ojos Negros. Claro. La región de Ojos Negros está produciendo uvas de mucha calidad y creo que va a ser hacia donde va a seguir. Bueno, ya estamos viendo que en el sur, lo que es San Vicente, Porvenir, está produciendo ya buenas cosas. Y ahora lo que te digo, la nueva zona que empieza a tener una gran influencia es Ojos Negros. Bien. Hoy es la zona con más altura, ¿no? En lo que sería hablando de la parte del valle. Sí. Es la zona más alta. Sí, me han hablado mucho del Syrah de la zona, de ahí de Ojos Negros. ¿Sí? Como que es una situación de temperatura y terroir que le asienta muy bien. Sí, de hecho nosotros estamos manejando nuestro Syrah, viene de Ojos Negros. Ah, bien, perfecto. Ya metiéndonos un poco en la bodega, ya después vamos a hacer una cata, que acá tengo yo Cru Grenache Chenin Blanc. Tu bodega hoy produce casi 3.500 por ahí, ¿no?, de cajas, es la producción que tenés. Bien, y la filosofía de la bodega va a ser mantenerte para seguir tratando de aumentar calidad, o estás
una tendencia de lo que está pasando en México, que cada vez crece más el consumo. ¿Crees cómo va a ser una bodega que va a pegar un salto? ¿Cómo lo tenés pensado eso? No, mira, nosotros, la capacidad de la vinícola es más o menos el máximo que podríamos producir son 4.500 cajas, pero no le podemos llegar todavía. Ya. Pero no pensamos, o sea, la idea de nosotros es mantener la calidad y mantener el mismo nivel de calidad de los vinos. Bien. No nos interesa crecer por crecer ni hacer vinos de baja calidad, ¿no? Bien. La idea es que todo esté manejándose con mucha calidad. Perfecto. Ahí nos saluda Mónica de Chihuahua, de Pinesque. Nos saluda también Ricardito Espíndola, de Sommelier, muy querido por todos. Saludos. Sí, acá me preguntan, Doc, ¿cuál ha sido la mejor añada de Guadalupe para vos? Quizás que ha sido una añada importante. Mira, para mí, la del siglo pasado fue la 97. Bien. Y en la actualidad, de las últimas, porque todavía, apenas estamos viendo, yo creo que la 2004 fue extraordinaria. Sí, de hecho creo que fue en tendencia en varios países, en Argentina también la 2004 fue una Pero buena. el año pasado fue muy difícil y yo creo que puede ser un año extraordinario. Ajá. El único problema es que tenemos con esto de que nos cerraron las vinícolas y todo, pues no sabemos qué va a pasar, pero iba evolucionando en una manera increíble. Bien. ¿Sí? Y el tema del golpe de calor que ha habido últimamente, en general en California, viste lo que ha pasado, y también pasó en el Valle, con estas partes de olas de casi de mucho calor que ha hecho incendios y todo esto. En alguna manera, ¿cuánto les ha cambiado a ustedes este calentamiento global? Su forma, ¿qué tanto les ha cambiado? Pues sí les ha cambiado claramente, en pensar en cambiar las estrategias de cosecha, o sea, ¿qué tanto te ha modificado? ¿O no sentís que haya...? Nada más para que tengas una idea, el año pasado, normalmente siempre empezamos con las uvas blancas, la cosecha. Sí. Y terminamos con los tintos, ¿no? Lógicamente. Claro. Pero el año pasado fue muy rarísimo porque empezamos con tintos y terminamos con blancos. Entonces, el clima cambió. Entonces, terrible. Los vinos blancos que aparentemente siempre evolucionaban rapidísimo, ahora se quedaron lentos en el camino y ahí nos agarraron en el camino, pues, ¿no? Desafortunadamente. Claro. Siento que esta ola de consumo blanco a nivel mundial y a nivel México, gracias a Dios, también ya empezó, ha hecho que resurjan nuevas variedades. Para mí, personalmente, soy fan y no porque estés acá, y lo digo abiertamente, del Chenin Blanc del Valle y de Ensenada. Creo que es algo sumamente sutil. Me hace acordar un Viognier en Francia, o sea, a ese nivel de caracterización de fruta, a ese nivel de sutileza de boca, de acidez. No sé si pensás igual, pero bueno, aparte, acá estoy ya con uno tuyo, pero acá está, Bruggerage, Chenin Blanc. Chenin Blanc, sí, Bruggerage. Vinazo, 2017. Pero bueno, ¿qué apreciación tenés del Chenin Blanc en general? O sea, más allá de que sé que la tenés en este vino, ¿no? Pero... Cuando yo llegué a Ensenada, los Chenin tenían un amargor al final. Y entonces, a mí no me gustaba ese amargor y decía, pues ha de ser característica del varietal. Sí. Pero cuando yo lo empecé a hacer, que no tenían ese amargor. Y entonces empecé a ver que los vinos, los Chenin son extraordinarios. Pero no nos habíamos arriesgado a hacer puro. Lo habíamos hecho siempre mezclado con Sauvignon, etc. Exacto. Cortes. Ajá, y ahora se nos ocurrió hacer puro y quedó extraordinario. Una delicia. Tiene
tiene esta amplitud de boca, porque sí, por ejemplo, sí siento bueno, obviamente claro, un trabajo de barrica en el cual no me invade la fruta. O sea, siento que en nariz hay un perfume de barrica muy interesante, manteniendo todavía como esta parte medio tropical, pero sin ser invasiva en nariz. Y en boca me alarga un poco la acidez, creo que sí. Personalmente, cada vez que pruebo un Shiraz, ya sea con barrica o sin barrica, lo siento muy largos de acidez. O sea, son vinos que te alargan la hasta la harina más dura del planeta, ¿no? O sea, y acá tengo ese abocado sutil, muchas notas, aparece un poquito como notas de plátano, no aparece la vainilla, no tenemos esta nota como más que te genera como casi sentirte como opacado de fruta, sino que es un plátano muy refinado, que es propio un poco de la evolución, creo que prácticamente ya 2017 tiene esta parte de evolución, pero equilibrado, o sea, tengo la boca con acidez, tengo la volátil, la aromática alta en fruta, las notas terciarias aparece un poco el pan tostado, o sea, creo que es como una situación que te hace trabajar de punta a punta, increíble, ¿verdad? Hacía mucho no lo he probado, felicidades porque está muy, muy bueno. Muchas gracias. Muy bueno. ¿Cuánto tiene de barrica este vino? Tiene 1 año, 12 meses. 12 meses. Los vinos que hacemos nosotros en barrica, los blancos, bien, los metemos a barrica, le ponemos la levadura en la barrica, ahí inicia la fermentación y no sale de la barrica hasta que se embotella. Entonces tenemos bastoneo, el bastoneo que se hace regularmente para poder hacer que no se pudran los sólidos en el fondo. Entonces logramos hacer que el vino no salga nunca hasta que lo embotellamos. Bien. ¿Qué es lo nuevo que has, o sea, qué es lo nuevo o último que has sacado del mercado en relación a tus vinos? ¿Has sacado una añada nueva o qué has tenido nuevo? Sí, ahorita estamos sacando casi todas las añadas nuevas, menos el Zinfandel, es el único que nos falta todavía. Bien. Pero hicimos algunas pruebas dejándolos 3 años en barrica. Ajá. El costo fue muy grande, claro, y los resultados no fueron que yo creía, entonces estamos regresando otra vez a 24 meses de añejamiento nada más. Bien. Lo que estamos haciendo es un poquito el bastoneo también en tintos. Estamos haciendo extracción por microoxigenación, ya sabes que estamos aplicando oxigenación en barrica. Estamos la maceración enzimática también en barrica. Entonces hacemos que los vinos puedan estar listos mucho más rápido que normalmente. Muy bien, muy bien. Mira, yo la verdad, nos queda lamentablemente, y siempre digo lo lamentablemente porque cuando más tengo ganas de hablar y tomar y disfrutar, más se nos acaba el tiempo. Nos queda 1 minuto, doctor, querido. Quisiera dejarte una palabra tuya para poder despedirte y yo nada más decirte que, bueno, que muchas gracias. Ha sido un gusto poder hablar con vos. Siempre creo que preguntas sobran y quedan y seguramente la podamos hacer cuando nos veamos, cuando tengamos otra oportunidad. Y gracias por el tiempo, gracias por animarte también a ser parte de este proyecto de iniciativa y más que nada que felicitarte, porque de verdad cada cosa que haces y cada paso que has hecho nos da a los que estamos en el mundo del vino, voy a decir jóvenes, no soy joven, pero me siento dentro de la parte de una generación que no queda otra que aprender de gente como vos, así que te agradezco mucho y te dejo estos últimos 30 segundos para que puedas despedirte. Pues mira, yo lo que me gustaría decirles es que somos productores de vino mexicano, somos mexicanos, toda la gente con la que trabajamos son mexicanos y los vinos que hacemos de la marca del Vico, de la Llave y de Cruz Garage son vinos que están hechos con amor, con cariño y pues pruébenlos realmente para que nos corten. Gracias. Gracias a vos, gracias.